Bueno, hoy nos toca empezar un nuevo tema. El apellido, porque ya no veo. O que me hable por el micrófono. Les digo, ¿no? Vamos a empezar un nuevo tema y ya saben, comenzamos con esta parte. Concebimos la educación como el medio que propicia la transformación positiva de los seres humanos y que fortalece su capacidad y su actitud de servicio a la sociedad. Para la Universidad Tecnológica de México, la educación no es solo un satisfactor de alto valor social, sino también el principal motor del desarrollo. Fragmento de la filosofía Unitec, perdón. Y con esto vamos a pasar ahora sí al tema del fonema, ¿sí? Veremos también aquí el alófono, pero principalmente lo que sería un fonema o las características, cómo trabajamos con esta unidad denominada fonema. El objetivo, que el alumno profundice en el concepto lingüístico del fonema, con el fin de comprender mejor su funcionamiento dentro de los sistemas lingüísticos del inglés y del francés. Y en general de cualquier sistema lingüístico. Como yo les había comentado al inicio del curso, déjenme, que no recuerdo si puse el asunto de la grabación. Profesor. ¿Sí? Una disculpa, ya pregunté por internet, pero ya puedo entrar. ¿Quién me habla? Lezama Martínez. Lezama Martínez. Bueno. Como les comentaba al inicio del curso, pues en realidad el fonema es una unidad fundamental para cualquier lengua, ¿no? Y el objetivo, en muchos sentidos, de la primera parte de este curso es darles un marco general para comprender la fonética o la fonología en cualquier lengua. Entonces vamos a centrarnos primero en definir el fonema en términos globales y en presentaciones posteriores pasaremos a centrarnos ya en los fonemas del inglés y del francés. Pero de momento vamos a revisar un poco el concepto general de lo que sería el fonema, ¿vale? La primera pregunta es, pues, ¿qué es un fonema? Ustedes ya en términos generales también con la lectura que realizaron, pues teóricamente ya deberían estar familiarizados con este concepto, ¿no? Lo podemos definir en un primer momento, de hecho esta definición está tomada de una lectura del mismo autor que están leyendo. Se definiría como la unidad más pequeña, desprovista de significado, en la que podemos descomponer el lenguaje oral y que está formada además por un haz simultáneo de rasgos distintivos. Vamos a ir por partes con esta definición. Una de las características de cualquier nivel de la lengua, lo van a ver también posteriormente cuando lleguen a morfología, cuando lleguen a sintaxis, es que el lenguaje, en términos generales, cualquier nivel de lenguaje, se puede descomponer en unidades más pequeñas. Denme un segundo, por favor. Ya cerré la ventana, a ver si se escucha menos el ruido. Todos estos niveles se pueden descomponer en unidades más pequeñas. Si ustedes lo piensan de manera muy intuitiva, lo pueden ver en la unidad más evidente de la lengua y que ustedes han estudiado de manera general a lo largo de su vida académica. Una oración, por ejemplo, la pueden ustedes descomponer en palabras, ¿no? La oración está compuesta por palabras y por eso podemos decir que esa unidad mayor se puede descomponer en unidades más pequeñas que nosotros denominamos palabras. Esto de la descomposición de la oración en palabras es fundamental, por ejemplo, para entender cómo funciona la sintaxis de una lengua.
lo verán en el curso siguiente dentro de 2 cuatrimestres, ¿no? Pero si vamos más abajo, podemos hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, una palabra, aquí tienen este ejemplo, una palabra como gato, la podemos descomponer en 2 niveles. Un nivel que denominamos, por ejemplo, morfológico, o en morfemas. Por ejemplo, la palabra gato la podemos dividir en gat y en la o, y esa es una división morfológica. No nos vamos a meter mucho en esto, pero digamos, en términos generales, la unidad mínima de la morfología va a ser el morfema, ¿no? Y la característica del morfema sería como la unidad más pequeña en la que puede descomponerse una palabra, pero con significado. Es decir, esta unidad pequeña debe tener significado. Y es la característica de esta división. Sabemos, por ejemplo, que la raíz gat tiene un significado porque es la base sobre la que se asienta el significado léxico de la palabra gato. De hecho, nosotros ahí podemos derivar gata, gatos, engatusar, por ejemplo, también una palabra que tiene esa raíz. Y sabemos que este morfema tiene ese significado léxico. Pero también sabemos que, por ejemplo, el morfema O va a tener el significado de género, ¿no? Porque en este caso nos hablaría del animal felino masculino. Si le ponemos el femenino, sabemos que se refiere a la hembra, ¿no? Y así sucesivamente. Por ejemplo, si le ponemos la S, dependiendo gatos, gatas, van a ser plurales. Entonces, ese morfema también tiene un significado particular. Pero también la palabra, y en este sentido más bien cualquier elemento lingüístico, sea, digamos, palabra, oración, etcétera, puede descomponerse todavía en unidades más pequeñas, pero que no tienen un significado. Y ese sería el asunto o la definición del fonema. Nosotros sabemos que esa palabra está compuesta por 4 sonidos, o nosotros como ya los estamos conociendo, 4 fonemas. Y nos podemos dar cuenta que a diferencia de, por ejemplo, la división morfológica, cada uno de estos fonemas carece de un significado como tal. Recuerden que cuando estamos hablando de desprovista de significado, aquí sí nos estamos refiriendo a un significado como el que nosotros conocemos de manera regular. Ya habíamos visto en presentaciones anteriores y en la lectura que han estado haciendo, o bueno, más bien en la lectura anterior que realizaron, que podemos hablar de que los fonemas van a tener ciertos rasgos pertinentes. No es equivalente a significado, pero hay pertinencia en los fonemas, ¿no? Entonces, cada uno de estos elementos carece de un significado como tal, a diferencia de los morfemas. La palabra gato, por ejemplo, va a estar compuesta o va a estar conformada por 4 fonemas, y estos 4 fonemas van a carecer de un significado asociado a cada uno de los fonemas, ¿no? Ya cuando se agrupan los fonemas, entonces vamos a comenzar a ver el nivel morfológico de una lengua, ¿sí? Esto, repito, tiene que ver con el hecho de que toda estructura lingüística, hablemos de palabras, sobre todo en términos formales, la forma lingüística, oraciones, enunciados, palabras, morfemas incluso, van a poder descomponerse en unidades más pequeñas, ¿no? Y esta es una característica global de las lenguas. Y los fonemas tienen esta característica. Sobre todo, recalcar nuevamente esta parte, ¿no? La unidad más pequeña en la que puede descomponerse el lenguaje, pero esta unidad va a carecer de significado a diferencia de los niveles superiores, en la que podemos descomponer el lenguaje oral y está formada por un haz simultáneo de rasgos distintivos. Vamos ahora a esa parte. ¿Quedó claro aquí esto a lo que me refiero con unidad más pequeña desprovista de significado? Sí. ¿O no? ¿Sí? Sí, está bien. Bueno, aquí solamente para recalcar, ¿no? La unidad más pequeña desprovista de significado, el fonema es el grado máximo en que se puede descomponer el lenguaje oral, claro, también esa es una cosa muy interesante porque después del fonema ya no podemos hacer divisiones,
cuando nosotros hablemos del fonema como una entidad que se puede describir a través de rasgos, no estamos diciendo que el fonema se descomponga en rasgos. Estamos diciendo que para describir ese fonema necesitamos esos 3 rasgos, pero el fonema ya no puede descomponerse en unidades más pequeñas, ¿no? Los rasgos que vamos a asociar a los fonemas no son componentes del fonema, sino que son parte natural o consustancial a al mismo fonema, ¿vale? Aunque el fonema por sí solo no tiene significado, su unión con otros fonemas produce los elementos significativos del lenguaje, lo que acabamos de revisar, ¿no? Y esta es una cosa muy interesante. Cuando lleguen a morfología verán, ¿no? Por ejemplo, aquí ya lo podemos ver, como una palabra, como gato, puede tener 2 tipos incluso más, ¿no? Porque aquí no estamos considerando el asunto de la sílaba, etcétera, pero la podemos descomponer de maneras diferentes, ya sea si consideramos la parte morfológica, unidades pequeñas con significado, o si consideramos la parte fonémica, unidades pequeñas sin significado. Entonces, la unión entre los fonemas va a producir los elementos significativos del lenguaje. Hablemos de morfemas, palabras y por último, evidentemente, oraciones y cadenas de oraciones, ¿vale? A eso nos referimos con la unidad más pequeña desprovista de significado. Ahora, ¿a qué nos referimos con unidad formada por un haz simultáneo de rasgos distintivos? Esto lo podemos explicar con este ejercicio que habíamos hecho la sesión anterior, ¿no? Bueno, la sesión anterior, las sesiones en las que vimos este ejercicio. Y la pregunta que les hacía yo en ese momento era justamente esta, ¿no? ¿Cómo definirías este sistema según el concepto de rasgo distintivo? O más bien, ¿cómo definirías cómo describirías los elementos de este sistema? Y habíamos llegado a la conclusión de que cada uno de estos elementos presentaba rasgos que nos ayudaban a describir las unidades, ¿no? Y habíamos dicho, por ejemplo, aquí podemos tener un rasgo 1, que sería el color, rasgo 1, el color, y un rasgo 2 que sería la forma, ¿no? Perdón, este también tenía que ser rasgo 1. Y aquí tendríamos un rasgo 2 que sería la forma. Entonces, cada uno de estos elementos nosotros lo podíamos describir a través de estos rasgos. El primer elemento sería en el rasgo 1, color rojo, y en el rasgo 2, forma un cuadrado. El segundo elemento sería rasgo 1, azul, y el rasgo 2 sería un cuadrado. Y el tercer elemento, rasgo 1, sería rojo, y el rasgo 2 sería un cuadrado. Y esto nos permitía decir, mira, qué curioso. Esto quiere decir que estos 2 sistemas, hablemos pues primero del sistema A, este sistema podemos describir cada uno de los componentes de acuerdo a estos rasgos y decir, mira, las relaciones que se establecen entre estos componentes son curiosas porque van a tener un rasgo que no los diferencia y van a tener un rasgo que sí los diferencia. Y habíamos dicho, el rasgo que no los diferencia va a ser el rasgo cuadrado, porque los 3 elementos son cuadrados. Y si solamente tomáramos como referencia o como punto de partida ese rasgo, nos daríamos cuenta que no podemos describir ningún elemento, porque llegaríamos a la conclusión de que los 3 elementos son iguales, porque los 3 son cuadrados. Y luego decíamos, claro, pero entonces ahora si tomamos el rasgo 1, el rasgo de los colores, podemos llegar a la conclusión de que los elementos son diferentes, o por lo menos ahí hay 2 elementos diferentes. Vamos a tener cuadrados rojos y cuadrados azules, lo que quiere decir que ese rasgo 1 va a ser un rasgo diferenciador, ¿no? Y eso ya nos permitía decir, mira, ahora podemos llegar a la conclusión de que no tenemos 3 elementos iguales o no tenemos un solo elemento que se repita, sino que tenemos 2 elementos y cada uno de ellos se va intercalando, ¿no? Primero va el cuadrado rojo, después va el cuadrado azul, después otra vez va el cuadrado rojo, y si seguimos esta mecánica,
podría ir después otra vez el cuadrado azul, ¿no? Porque ya estamos describiendo el sistema en términos de rasgos, o los elementos del sistema ya los estamos describiendo en términos de rasgos. Y si lo pensamos, en muchos sentidos, cada uno de estos cuadrados podría definirse como esto, una unidad formada por un haz simultáneo de rasgos. Dejémoslo por ahora hasta rasgos. Un haz simultáneo de rasgos, porque justamente cada uno de estos cuadrados tiene simultáneamente el rasgo cuadrado y el rasgo de color, ¿no? Es decir, no es el primer cuadrado no es primero un cuadrado y luego es rojo, sino que simultáneamente es un cuadrado y además es rojo. Lo mismo pasa con el siguiente cuadrado. El cuadrado azul no es primero azul y luego es un cuadrado, sino que simultáneamente es un cuadrado y simultáneamente es azul. Y así con el otro elemento. Y lo mismo ocurría con el ejemplo de abajo, solo que invertido, ¿no? En el inciso B, si tomamos como referencia solo el color, nos daremos cuenta que ninguno de estos elementos puede diferenciarse porque los tres son azules. Entonces el azul, digámoslo entre comillas, no nos dice nada sobre los elementos. Llegaríamos a la conclusión, si tomáramos en cuenta solo el color, que esos tres elementos son exactamente iguales. Ojo que estoy hablando solo de color. Vean cómo aquí salta más la diferencia porque la diferencia es de forma. Pero si solo tomamos el color, llegaríamos a la conclusión de que esos tres elementos son iguales, porque los tres elementos son azules. Cuando tomamos el otro rasgo, el rasgo de la forma, volvemos a la conclusión del ejemplo de arriba. Ah, pues mira, cada uno de estos elementos va a estar definido por dos rasgos. El rasgo de color y el rasgo de forma. Y en este caso, el rasgo de forma es el que nos va a ayudar a diferenciar los elementos que aparecen en el sistema. Llegamos a la conclusión, una conclusión similar al inciso A. Vamos a tener, en lugar de tres elementos iguales por color, o en lugar de solamente, de tres elementos iguales por color, o de un elemento repetido por el color, vamos a tener dos elementos. Un elemento cuadrado azul y un elemento triángulo azul. Y podemos deducir, igual que en el ejemplo anterior, un orden. Ah, pues primero va el cuadrado azul, luego va el triángulo azul, luego va el cuadrado azul, y si seguimos esta lógica, entonces inmediatamente después tendría que venir el triángulo azul. Y tenemos nuevamente la misma situación. Unidades formadas por unas de rasgos. El cuadrado, repito, no va a ser primero cuadrado y luego va a ser azul, sino que al mismo tiempo es cuadrado y es azul. El triángulo es exactamente lo mismo. No es primero triángulo y luego es azul, sino que primero es un sino que simultáneamente es un triángulo y es azul. Y lo mismo con el cuadrado que sigue después, ¿vale? Con esta situación de una unidad formada por unas simultáneo de rasgos, ¿tienen alguna pregunta? Creo que recuperando este ejercicio debería quedar bastante claro porque pues no tuvimos problema para entender este ejercicio, pero no sé si tienen alguna pregunta aquí. ¿Nada? Ninguna. Ok. Y ahora, si pasamos a la siguiente parte de esta definición, un haz simultáneo de rasgos distintivos. Aquí habría que agregar, ¿no? Rasgos distintivos y rasgos no distintivos, pero es importante ya comenzar a verlos así porque vamos a trabajar con ellos a partir de ahora, porque justamente en esta diferencia de rasgos es en donde se sostiene el sistema de los fonemas, ¿vale? Por lo que acabamos de decir, podemos deducir entonces que, por ejemplo, en la primera línea va a haber un rasgo no distintivo, porque no nos ayuda a distinguir entre los tres elementos, que sería el rasgo cuadrado. Por eso aquí ponemos rasgo no distintivo cuadrado. Y va a haber un rasgo distintivo que nos va a ayudar a diferenciar entre esos elementos, que en este caso sería rojo y azul. Por ejemplo, si aquí tuviéramos
fíjense, ¿no? Lo que se podría, la complejidad que se le podría añadir a un sistema de esta naturaleza. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos la situación de que este cuadrado, por ejemplo, fuera el doble de grande, ahora tendríamos que añadir a este sistema un rasgo que sería el rasgo del tamaño. Y el rasgo del tamaño sería un tercer rasgo que también sería un rasgo distintivo, porque nos ayudaría a distinguir entre las tres formas. Y vean cómo el agregar un rasgo complejiza completamente el sistema, porque antes habíamos llegado a la conclusión de que solamente había dos elementos, un cuadrado rojo y un cuadrado azul. Por tanto, uno de ellos se repetía, pero ahora nos encontramos con la situación de que ningún elemento se repite, porque el cuadrado rojo del doble del tamaño no es el mismo que el cuadrado pequeño, y por tanto se rompe la secuencia. De hecho, sería muy difícil decir cuál es el siguiente elemento, porque no tenemos aquí una secuencia de orden. Podría seguir otro cuadrado pequeño rojo, podría seguir un cuadrado azul doble, ¿no? Podría seguir un cuadrado azul, no tenemos una relación de orden con estos tres elementos. Entonces, el agregar un tercer rasgo, por ejemplo, complejiza esta situación y agrega un rasgo no distintivo. Vamos a quedarnos de momento con solo dos rasgos para no pasarnos a otras complejidades, ¿no? Pero hay que entenderlo porque, por ejemplo, los fonemas se definen por tres rasgos, ¿vale? Tres rasgos que complejizan de más su descripción. Entonces, estos rasgos que no nos permiten distinguir entre los elementos de un sistema van a ser los rasgos no distintivos, y los rasgos que nos permiten distinguir entre los elementos del sistema van a ser los rasgos distintivos. Y en el inciso B ocurre exactamente lo mismo. Rasgo no distintivo azul, porque no nos permite distinguir entre los tres elementos. Los tres elementos son azules. Rasgo distintivo, cuadrado y triángulo. Y tendríamos la situación de que este rasgo distintivo nos permite distinguir entre dos elementos, entre el cuadrado y el triángulo. Esos dos elementos van a ser distintos. Pues bien, esta misma situación se traslada a los fonemas. Les digo, aquí deberíamos agregarle formada por una simultánea de rasgos no distintivos y rasgos distintivos. Pero lo mismo va a ocurrir exactamente con los fonemas, solo que nosotros vamos a partir de cuáles serían los rasgos que nos permiten definir esos fonemas. Y justamente es lo que viene después. Los rasgos de un fonema, desde el punto de vista de la fonética articulatoria, cada fonema se puede caracterizar mediante un conjunto de rasgos. Esto ya lo hemos estado más o menos revisando en la presentación anterior, ¿no? Cuando veíamos esta imagen en la fonética acústica de los formantes, yo les hablaba de que cada formante representaba un rasgo articulatorio del fonema. Y les decía, mira, este formante representa la apertura de la boca, es decir, qué tanto se abre la boca. Este formante representa qué tanto se adelanta la lengua, ¿no? Qué tanto la lengua se echa hacia adelante, etc. La fonética articulatoria lo que nos permite es, por tanto, describir cada uno de los fonemas a través de rasgos. Y los rasgos articulatorios que más nos interesan a nosotros, porque como ustedes están revisando en la lectura, hay más de 3, pero de momento nos interesan solamente 3, son los que vimos en la presentación anterior: la oposición sordo-sonoro, el modo de articulación y el punto de articulación. Es decir, cada fonema, como estos cuadritos, va a definirse por estos 3 rasgos. Si nosotros consideráramos que nuestros fonemas, vamos a hablar solamente de uno, si quisiéramos describir un fonema, que en este caso sería el cuadrito, tendría en nuestro caso 3 rasgos. El rasgo 1 sería si el fonema es sordo o es sonoro. El rasgo 2 sería si el fonema, cuál es el modo de articulación del fonema. Y el rasgo 3
sería cuál es el punto de articulación del fonema. Entonces, cada fonema lo vamos a definir de acuerdo a estos 3 rasgos. Y vamos a describir cada uno para que vean a qué se refiere estos elementos, ¿vale? El primero, el de la oposición sordo-sonoro. Como yo les adelantaba en la sesión anterior o en la presentación anterior, la distinción entre un sonido sordo y entre un fonema sordo y un fonema sonoro tiene que ver con la vibración de las cuerdas vocales. Los sonidos sonoros se producen cuando las cuerdas vocales vibran. Por ejemplo, por regla general, todas las vocales van a ser sonoras. Si ustedes pronuncian las 5 vocales del español, porque por el momento son las únicas que pueden pronunciar, se van a dar cuenta que en todas ellas sus cuerdas vocales van a vibrar. Si ponen la mano en la manzana de Adán o en esta parte en donde tienen este huesito y pronuncian las vocales A, E, I, O, U, se van a dar cuenta que que siempre van a sentir vibración en esta zona. Hay que tener cuidado porque aquí sí, ¿no? Por regla general, todas las vocales son sonoras, pero vamos a encontrar consonantes que también van a ser sonoras. Ahí hay más variedad porque las consonantes pueden ser sordas y sonoras, pero también hay consonantes que pueden ser sonoras. Por ejemplo, la M. Si ustedes pronuncian la M, que además es una de las que se puede sostener en el tiempo, se van a dar cuenta que la vibración se vuelve a producir en las cuerdas vocales. Y van a tener la vibración en las cuerdas vocales. Los sonidos sordos van a producirse cuando no hay vibración en las cuerdas vocales. De manera general, hay más consonantes sordas que consonantes, déjenme ver si me estoy diciendo una tontería. No, creo que están más o menos a la par. Las consonantes son las que pueden ser sordas, ¿sí? Más bien. Entonces, en el asunto de las vocales, es muy difícil que tengamos vocales sordas. No quiere decir que no existan. Ahorita vamos a ver unos de los ejemplos en donde existen vocales sordas. Pero las vocales, por regla general, van a ser sonoras. Es decir, siempre que hay vocales, por default, esto es muy importante, van a ser sonoras, ¿vale? Es un rasgo característico de las vocales. En donde vamos a encontrar diferencia van a ser en las consonantes. En la consonante que podemos sostener en el tiempo, por ejemplo, y que es sorda, sería la S, ¿no? Si ustedes pronuncian la S, se van a dar cuenta que la vibración que ustedes sentían con la o con la A, E, I, O, U desaparece. No hay vibración de cuerdas vocales. Entonces, va a haber variación en este sentido en las consonantes, o es la variación más evidente, consonantes que pueden ser sonoras y consonantes que pueden ser sordas. Ahora bien, esto no quiere decir que las vocales no puedan ser sordas. Van a existir contextos en que las vocales pueden ser sordas, y esto se señala, nosotros lo vamos a ver posteriormente con el AFI, pero ya vamos a adentrarnos en algunos de los conceptos básicos del AFI, con este signo diacrítico que está aquí. Si ustedes se dan cuenta, aquí les estoy representando la vocal, voy a hacerlo más grande, con este circulito de aquí. Este circulito que aparece abajo de esta vocal significa que la vocal es sorda. De manera general, cuando la vocal aparece sola, significa simplemente que la vocal es sonora. La sordez se marca con esta situación. Sobre todo cuando en términos naturales, vamos a decirlo así, la vocal o la consonante es sonora y de repente por alguna situación de contexto se ensordece, entonces se pone ese símbolo que aparece ahí. El símbolo del ensordecimiento. Es un signo diacrítico. Lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte del AFI, ¿no? Aquí se los pongo solamente para que vean que existe. Porque en realidad, por ejemplo, en las lenguas que ustedes están estudiando, excepto en el francés, en ciertos contextos, en realidad las vocales sordas no existen. Solamente las vamos a encontrar en el francés de Quebec, ¿vale? Pero hay contextos en los que se pueden encontrar este tipo de vocales. Por ejemplo, cuando susurramos, las vocales generalmente se ensordecen.
porque no añadimos vibración a las vocales, ¿no? Entonces, las vocales se ensordecen. En el japonés, por ejemplo, y en el francés de Quebec específicamente, hay contextos en donde las vocales se ensordecen. Si la vocal está entre dos consonantes sordas, por ejemplo, las vocales se van a desonorizar, o dicho de la manera en la que la estamos diciendo, se van a ensordecer, ¿vale? Entonces sí va a haber contextos en donde ustedes puedan encontrar esto, pero cuando estén haciendo una lectura con relación a esta situación, por ejemplo, si les interesa el francés de Quebec y a lo mejor quisieran saber en qué contexto se ensordece una vocal o no, es muy probable que, o más bien seguramente van a encontrar en esas lecturas estas transcripciones, ¿no? Para ver en qué contextos se ensordecen y en qué contextos no. Una vocal solita, sin ningún diacrítico, vocal sonora. Si tiene diacrítico, ya dependiendo del diacrítico, se lee diferente, pero en este caso, el diacrítico del circulito abajo nos va a hablar que la vocal es sorda. ¿Alguna duda con relación a lo de la oposición sordo-sonoro? Oh, yeah, it's like I'm like, there's a red carpet. Sí quiero echar en mi circular, pero... No, ya, ¿no? Ok. El siguiente rasgo sería el modo de articulación. Aquí es donde ya vamos a meternos un poco en más complejidades porque esto es bastante sencillo de entender y de asimilar, ¿no? El sordo sonoro. El siguiente sería el modo de articulación. Se conoce como modo de articulación a la modificación de la salida del aire fonador producida por la manipulación de los órganos articulatorios. Ay, perdón. Como yo les comentaba en la sesión anterior, el modo de articulación y el punto de articulación van a estar íntimamente relacionados. No sé cómo, a ver. Nosotros, como yo les decía, nuestro aparato fonador, sobre todo las cavidades supraglóticas, son cavidades que se pueden mover. Podemos mover la mandíbula, podemos mover la lengua, podemos, sobre todo esta zona, la zona baja en donde podemos maniobrar con las cavidades supraglóticas. Esos movimientos, obviamente, si ustedes lo piensan en términos gráficos, pues va a producir modificaciones en la cavidad oral, ¿no? Es decir, se puede cerrar más, se puede cerrar completamente, se puede abrir completamente o simplemente se puede acercar de manera muy pronunciada para evitar la salida del aire. Y todas estas modificaciones producen modificación o todas estas manipulaciones de los órganos articulatorios producen modificación en la salida del aire fonador. El aire fonador sale de los pulmones, pasa por la faringe, por la glotis, etcétera, llega a la cavidad oral y en todas las cavidades supraglóticas se puede producir esta manipulación de los órganos articulatorios y esa manipulación va a producir la modificación de la salida del aire, que era lo que yo les explicaba. Si ustedes piensan en cómo sale el aire cuando pronunciamos una se dan cuenta que el aire sale sin dificultad. Es decir, ni siquiera se siente como que saliera aire, porque el aire sale sin ninguna obstrucción, sale de manera libre. Pero si pensamos en un fonema como la nos vamos dando cuenta que el aire comienza a sufrir modificaciones. De hecho, en muchos sentidos, el sonido de ese fonema, porque vean, no hay vibración en las cuerdas vocales, lo que quiere decir que el sonido no sale o no se forma necesariamente en la vibración de las cuerdas vocales, sino que el sonido se forma en la obstrucción que producimos. Entonces, cuando hacemos ese sonido tan característico de la se produce por cómo modificamos la salida del aire fonador. Ahora bien, la relación entre modo de articulación y punto de articulación está ahí.
Dependiendo en cómo movamos la boca, que sería el punto de articulación, es como se va a producir la modificación en la salida del aire, que sería el modo de articulación, ¿vale? Sí son elementos diferenciados, pero los dos están íntimamente relacionados. Piénsenlo con la A, ¿no? En una A, la boca está completamente abierta, por lo que en términos generales no hay contacto entre ninguno de los órganos articulatorios, por ejemplo, la lengua no sube, etc. Entonces el aire sale libre. A, A. En una S, si ustedes sienten de manera pronunciada el sonido, se van a dar cuenta que la lengua sube un poco hacia la parte de los alvéolos o hacia la parte dental, y los dientes como que se cierran, como que hay un cierre parcial de toda esta parte de enfrente, lo que evidentemente va a producir una obstrucción a la salida del aire y es lo que va a provocar esta turbulencia en el aire, ¿vale? Por eso hay una relación entre ambos elementos. Pero hay que distinguir. El modo de articulación es cómo sale el aire y el punto de articulación cuando lleguemos hacia esa parte es en dónde se articulan los órganos articulatorios para modificar esa salida del aire. El modo de articulación, repito, solamente se refiere a cómo sale el aire, cómo es que se modifica el aire en esa salida de los órganos, del aparato fonador. Y el punto de articulación son los órganos que se tocan o los órganos que se mueven para producir esa modificación en la salida del aire, ¿vale? ¿Sí quedó clara esta distinción? Modo de articulación, punto de articulación y su relación. Sí, profesor. Ok. Estos modos de articulación van a ser un tanto diferentes para las consonantes y para las vocales. Vamos a ver primero la de las vocales. Cuando la abertura bucal es completa y los resonadores se limitan a modificar el timbre de las ondas sonoras producidas por las cuerdas vocales, se emiten las vocales. Aquí un poco hay que recordar lo que vimos en las sesiones anteriores. Como yo les había explicado, los resonadores, las cajas de resonancia que tenemos en la cabeza, las cavidades supraglóticas, lo que producen es esta modificación en el timbre. Y esta modificación en el timbre, en las vocales, se da porque nosotros hacemos chocar evidentemente ese aire que sale hacia esas cavidades en específico, que en general es en todo, porque como la boca se abre por completo, el aire pues en realidad choca de manera global con todas las cavidades articulatorias, excepto la nasalidad, ¿no? Porque eso es lo que distingue vocales orales de las nasales. Las vocales orales tienen su caja de resonancia en la cavidad oral y las vocales nasales, como habíamos visto también en la presentación anterior, van a tener su caja de resonancia en la cavidad nasal, ¿vale? Pero entonces, las vocales lo que ocurre es que se abre completamente la boca, ¿no? A, E, I, O, U. Y aunque nosotros sintamos que efectivamente va a comenzar a haber cierres en ciertos elementos, por ejemplo en la I, notamos que el cierre de la boca va a ser más grande, lo cierto es que de todos modos la boca mantiene una abertura tal que permite que el aire salga sin ninguna obstrucción. Incluso cuando estamos en la I, que en términos globales, a nivel, digamos, universal, es la vocal más cerrada, la vocal I, ustedes pueden notar cómo de hacer una I a hacer, por ejemplo, una S, hay una diferencia de cierre, ¿sí? La I es un cierre parcial, podríamos decirlo así. I. La S, el cierre se nota mucho más. S. Entonces, la característica de las vocales es que la abertura de la cavidad oral se mantiene lo más amplia posible para que no haya obstrucción en la salida del aire. Por lo tanto, según la abertura vocal, las vocales pueden ser
de estas tres maneras. Nosotros, cuando lleguemos a revisar el cuadrito del AFI, nos daremos cuenta de que estas tres clasificaciones que nos dan o que tenemos en un principio son más complejas de lo que parecen, ¿no? Nosotros aquí vamos a definir vocales cerradas, medias y abiertas. Pero, por ejemplo, para un idioma como el inglés y el francés, necesitamos hacer otras distinciones. Por ejemplo, necesitamos vocales semicerradas, ¿sí? O vocales medias cerradas, vocales medias abiertas o vocales semiabiertas. Es decir, que están entre esos tres elementos que aparecen ahí. Nosotros lo veremos en el AFI cuando lleguemos a esta presentación, que de hecho es la que sigue, ¿vale? Pero de momento vamos a quedarnos con estas tres, aunque repito, ahí como asterisco, hay más. Las vocales cerradas van a darse cuando la cavidad bucal se cierra considerablemente en la producción de una vocal. Por ejemplo, en la I o en la U. I, U. Si ustedes hacen el ejercicio de repetir estas vocales, I, U, se dan cuenta que la boca se cierra parcialmente. Por eso se denominan cerradas. Ojo, no se cierra de tal grado que se produce la obstrucción del aire. Se cierra parcialmente. El aire sigue saliendo de manera fluida. I, U. Y esto va a ser muy relevante porque este cierre parcial es el que va a distinguir, por ejemplo, vocales y consonantes, y además cuando lleguemos a este tema, semiconsonantes, porque las semiconsonantes van a ser más cerradas que las vocales, pero van a ser menos cerradas que las consonantes. Están ahí en medio, ¿vale? Entonces, vocales cerradas, cuando la cavidad bucal se cierra considerablemente en la producción de una vocal. I, U, I, U, I, U. Medias, cuando la cavidad bucal se mantiene más o menos abierta. En términos generales, por ejemplo, la vocal más media que podemos tener, que nosotros no la tenemos en español, pero es una vocal muy común en inglés y cuando lleguemos a esta parte veremos su nombre y todo, pero sería la vocal Si ustedes pronuncian se darán cuenta que la boca prácticamente no se mueve, solamente se saca el aire. La boca se mantiene completamente relajada, la lengua no sube, no baja, el paladar no se mueve, hay una posición media de cierre. Esas vocales son las vocales medias. Y repito, esta vocal, principalmente la que estoy haciendo, es una vocal fundamental para el inglés y también para el francés en algunos contextos. Nosotros en español no la tenemos. Nuestra E es más media cerrada que la vocal media del inglés las vocales abiertas se van a dar cuando la cavidad bucal alcanza su máxima apertura en la producción de una vocal. Nuestra vocal A no es tan abierta. La vocal más abierta que podemos hacer en términos de producción lingüística sería la vocal muy abierta. Prácticamente se tiene que ahuecar toda la cavidad vocal para producir ese sonido. Y es un sonido fundamental también para las lenguas como el inglés y el francés, porque ellos sí tienen este tipo de vocales, las vocales abiertas posteriores. Ahorita vamos a ver ese concepto, que sería la Nuestra vocal abierta sería la A. Y vean la diferencia, ¿no? Depende mucho de la abertura de la boca, pero las dos vocales son abiertas. Solamente que una es posterior y una es anterior, pero ahorita checamos esos conceptos, ¿vale? Entonces, abertura vocal va a ser el modo de articulación de las vocales. ¿Alguna pregunta con relación a esto?
abertura vocal como modo de articulación de las vocales. Importantísimo recordar esto, porque ya aquí este tipo de conceptos nos los tenemos que ir memorizando porque vamos a hacer descripción de fonemas, etcétera, y esto es importante. ¿Dudas con relación a esta parte? No. ¿Nada? Ok. Y aquí tenemos un ejemplo esquemático, ¿no? Por ejemplo, la abertura de la boca se va reduciendo conforme se van haciendo vocales más cerradas. Aquí, para mí, este cierre es extremo. La verdad, a mí se me hace demasiado el cierre que le ponen aquí, pero sirve para esquematizar, ¿no? Por ejemplo, en la producción de una vocal como la A, la lengua está en una posición muy baja y entonces la apertura vocal es muy grande. En una producción como esta E, porque esta es otra E que nosotros en español no tenemos, esta se pronuncia más o menos como la tenemos en inglés. Es una vocal abierta o semiabierta y si se dan cuenta un poco lo que dice el esquema, la lengua sube un poco, pero sigue manteniendo el conducto bucal abierto. La lengua sube un poco para producir esta vocal y entonces se va cerrando el conducto oral de la boca para producir esta vocal. Después tendríamos nuestra E, esta sí es nuestra E. Aquí en medio de estas, aquí no lo presentan, pero aquí tendríamos la vocal que yo les estaba diciendo, la vocal media, la que está aquí, la vocal E. Nuestra vocal E sería una vocal un poco más cerrada que todas estas dos vocales. El asunto de las vocales, cuando lleguemos a esta parte en el cuadro, nos vamos a dar cuenta que es complejo. Es uno de los más difíciles de manejar. Incluso ustedes cuando aprenden una lengua extranjera, sobre todo una lengua como el francés y el inglés, que tienen más vocales que en español, nos topamos con esta problemática, ¿no? De la dificultad que tenemos nosotros como hablantes del español con 5 vocales para maniobrar con la cavidad oral y producir las vocales que nos piden las otras lenguas, ¿no? Entonces, para nosotros es muy difícil en términos intuitivos o en términos de oído, porque a veces no lo escuchamos, la distinción entre estas vocales, pero por eso es importante ir conociendo cómo se producen para poder nosotros irnos familiarizando con cómo se mueve la cavidad oral para comenzar a producir adecuadamente los sonidos. Entonces llegamos a nuestra E y en esta E la lengua sube mucho más y entonces el conducto oral se cierra todavía más. Y ya por último, en una vocal como la I, la lengua llega a su máximo, sube a su máximo con relación a las vocales, porque vamos a ver que puede subir más. Evidentemente ustedes pueden, por ejemplo, chocar la punta de la lengua con cualquier parte de su paladar y se escucha muy chistoso, pero ustedes pueden hacer esto, ¿no? Pero en las vocales, pues evidentemente no pasa. Este sería como el grado máximo de cierre en las vocales. La I. Y la lengua sube mucho más, por ejemplo, que con relación a la modo de articulación de las vocales, apertura de la boca. Ahora bien, vamos a tener otro tipo de sonidos que ocurren cuando el paso, o más bien que tienen esta característica, cuando el paso de la corriente del aire fonador es modificado por algún cierre total, estrechamiento pronunciado o manipulación evidente de los órganos articulatorios, los sonidos así emitidos se denominan consonantes. Cuando yo les hablo de cierre parcial de la boca en las vocales, ustedes se pueden dar cuenta que es muy difícil determinar, ¿no? ¿Cómo les digo yo? Cierra tu boca en 90 grados. Es imposible porque no tenemos mucha idea de cuáles son 90 grados en la boca, ¿no? Cierra tu boca a 20 grados. No tiene ningún sentido porque es difícil determinar dónde está el cierre. Esto se hace más bien a oído y practicando mucho, familiarizándose con cómo se mueve nuestra boca. Por lo tanto, aquí no hay una manipulación evidente de los órganos articulatorios, ni siquiera decimos que manipulamos de manera muy evidente la lengua. La lengua va subiendo, pero la lengua no se mueve en términos de que la punta suba o cosas de esa naturaleza, sino que más bien simplemente se va abriendo, se va cerrando la boca y ya.
Pero vamos a tener otros sonidos en donde vamos a tener estas características. Puede que los órganos se toquen para producir cierres totales en la salida del aire. Puede que los órganos se junten tanto que produzcan modificación una modificación diferente en la salida del aire fonador. O que haya otro tipo de manipulaciones que produzcan esta obstrucción de la salida libre del aire. Y esto nos va a dar como resultado las consonantes. Y en las consonantes vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a tener 6, 7, 8. Si no me recuerdo, hay más en el AFI, pero vamos a quedarnos con estos de aquí. Modos de articulación de las consonantes. El primer modo de articulación sería el modo de articulación oclusivo. Los fonemas oclusivos también se van a conocer como interruptos, explosivos o momentáneos. Los nombres son muy gráficos con relación a lo que ocurre con la boca, ¿sí? Estos sonidos van a ocurrir cuando se produce un cierre completo de los órganos articulatorios, seguido de una especie de explosión debido a la liberación abrupta del aire fonador. Por ejemplo, como la pu, 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 pu. Si ustedes pronuncian la pu, se van a dar cuenta que lo que ocurre primero es como que el aire no sale. Primero se bloquea la salida del aire porque hay dos órganos, todavía no sabemos el punto de articulación, solo estamos hablando de cómo sale el aire. Hay dos órganos que se están tocando, pu, 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 que se están cerrando completamente y después están liberando el aire de manera abrupta. Pu, 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 pu. Lo mismo va a ocurrir con sonidos como la t, 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 t. Suenan como explosiones o son consonantes momentáneas porque ocurren de manera muy rápida. De hecho, este tipo de consonantes no se pueden mantener en el tiempo, como por ejemplo lo hacemos con la S. No podemos mantener en el tiempo una P. Pu, 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 pu. Siempre son de manera momentánea. O también tienen el nombre de interruptas porque hay una interrupción de la salida del aire y luego se libera, ¿no? Interruptas. Tu, tu, ku. Lo mismo con la ku. Ustedes, si van pronunciando los fonemas que les estoy diciendo, se darán cuenta que los órganos que se van tocando son diferentes, ¿no? Pu, tu, ku. Pu, tu, ku. Y aunque los órganos que se tocan son diferentes, los puntos de articulación son diferentes, estas tres consonantes siguen siendo oclusivas porque tienen esta característica. Vean cómo ahí ya nos estamos encontrando con rasgos. Todavía no sabemos qué punto de articulación tiene cada una, pero si ustedes hacen el ejercicio de pronunciarlas, se van a dar cuenta. El punto de articulación es un rasgo no distintivo. Perdón, un rasgo distintivo. Pu, tu, ku. Pu, tu, ku. Y el rasgo oclusivo es un rasgo no distintivo porque los tres fonemas son oclusivos. Pu, tu, ku. Pu, tu, ku. El siguiente modo de articulación sería el modo de articulación fricativo. A este tipo de fonemas también se le conoce como continuos o constrictivos, constrictivos de constricción, ¿no? Recuerden un poco esto de las serpientes. Las serpientes hacen este movimiento, aprietan a su presa y la ahogan. A eso se le denomina constricción. O continuas porque las podemos mantener en el tiempo. Ocurren cuando la corriente del aire fonador encuentra dificultades para salir del conducto bucal debido a un estrechamiento pronunciado de los órganos articulatorios. Por ejemplo, estos cuatro fonemas. La fu de familia. Vean cómo sus nombres son muy icónicos, fricativas como la F, ¿no? Constrictivas porque justamente lo que ocurre es que los órganos articulatorios se aprietan y ahogan, vamos a decirlo así, la salida del aire. Y continuas porque yo las puedo mantener en el tiempo.
Estos son los 4 fonemas. Y vean cómo en estos 4 fonemas ocurre esta situación. En español solamente tenemos la F y la S. El fonema de familia y el fonema de silla, ¿no? F, y S. Pero ahí también ya podemos comenzar a notar lo que vimos en las consonantes anteriores. Puntos de articulación diferentes y modos de articulaciones iguales, ¿vale? Continuas porque se pueden mantener en el tiempo, constrictivas porque ocurre este movimiento. Los órganos articulatorios se aprietan e impiden que el aire salga de manera fluida. Generan esta turbulencia en el aire en la producción del fonema, ¿vale? ¿Alguna duda con oclusivas y fricativas, esto que les acabo de explicar? Ninguna. ¿Nada? Ok. Después tendríamos fonemas que se denominan africados. Los fonemas africados, que también es un modo de articulación, ocurren cuando se da la combinación. Aquí es muy importante ponerlo entre comillas porque no es que se combinen, pero se entiende mucho porque más o menos ocurre ese movimiento. Entre una oclusión y una fricación. Entre un momento oclusivo y un momento fricativo. Primero se cierran los órganos articulatorios, como en las oclusivas. Se cierran los órganos articulatorios para no dejar salir el aire. Y luego, en lugar de dejarlo salir como una explosión, como en el caso de P, T y K, el aire se deja salir como una fricación. Es decir, no se abre de manera abrupta, sino que se abre parcialmente para producir un estrechamiento que produzca esta sensación de fricación en el fonema. Primero se cierran los órganos articulatorios para producir este bloqueo y luego se forma una pequeña abertura para permitir la salida del aire fonador de manera continua. Tenemos varios fonemas africados, pero nosotros, por ejemplo, para comprenderlos, nos basamos en el fonema del español. El fonema ch, ch, ch. Si ustedes hacen el fonema ch, se darán cuenta que es bastante diferente a los fonemas p, t, y a los fonemas f, v, porque tienen como que se combinan estos dos momentos. El fonema ch tiene primero un cierre total, y luego se produce esta pequeña abertura para producir ese sonido fricativo. Ch, 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 ch. De hecho, si se fijan, es difícil mantener este fonema en el tiempo, pero tampoco es tan rápido como el fonema p, t, k, p, t, k. Ch, 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 ch. Yo lo puedo mantener más que esos fonemas, pero obviamente también lo puedo tener menos que los fricativos, porque no puedo hacer como la vean, incluso cuando lo intento paso de ese fonema a otro porque yo no lo puedo mantener. Paso como a una R porque no puedo mantener tanto tiempo ese fonema. Entonces es un fonema africano, tiene esta característica que son como una combinación entre una oclusión y una fricación. Primero ocurre el momento oclusivo y luego ocurre el momento fricativo, ¿sí? El siguiente serían los fonemas aproximantes. Los fonemas aproximantes ocurren cuando se estrechan los órganos articulatorios sin llegar a una oclusión y se permite la salida del aire fonador de manera continua sin llegar a un sonido estridente como en las fricativas. Aquí les digo, ya nos vamos encontrando con problemas porque es difícil ir midiendo dónde o cómo, a qué se refiere con esto de cierre, ¿no? O qué tanto es cerrar la boca para llegar a un sonido aproximante.
Pero justamente por eso tiene el nombre de aproximante, porque nos dice, los órganos articulatorios se aproximan, pero no se aproximan tanto como para llegar a un cierre total como en las oclusivas, pero tampoco se juntan tanto como para llegar a un cierre parcial como el de las fricativas. Ojo, pero el aproximante tampoco se abre tanto como para llegar a una vocal. Por eso en muchos casos las aproximantes también tienen a veces el papel de semiconsonantes. Las aproximantes son un tipo de semiconsonantes también. En este grupo se encuentran las semiconsonantes. Aquí tienen el ejemplo de Este fonema lo pueden encontrar en palabras del español como hielo. Ustedes saben, ustedes saben la escritura de hielo, ¿no? Ustedes saben que hielo se escribe de esta manera. Hielo. Y la gente dice que el H es muda, y efectivamente el H es muda. Pero esto nos daría la sensación de que esta palabra se pronuncia así. Hielo, con una I. Pero si ustedes pronuncian esta palabra muchas veces, hielo, 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 se van a dar cuenta que al principio de esta palabra no hay una I, sino hay un fonema que se parece mucho a una Y. Hielo, 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 hielo. Ese fonema es el fonema aproximante, este que está aquí. De hecho, la transcripción más común de esta palabra sería, o más bien la transcripción correcta de esta palabra sería esta. Hielo, porque tenemos ese fonema antes de la I. Hielo, y a veces ni siquiera se pone esta I, ¿no? Hielo, 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 hielo. Incluso hay gente que literalmente dice hielo, hielo, hielo. Y tenemos este fonema aproximante, que, repito, hay que tener mucho cuidado con este porque son de los más difíciles de comprender. Hay un cierre de la boca, pero no tanto como para generar fricativas o oclusivas, pero tampoco se abre la boca tanto como para generar una vocal, ¿sí? De hecho, este fonema que tienen ustedes aquí, que les estoy presentando, es la semiconsonante, o se suele decir que es la semiconsonante de la vocal I, ¿vale? Porque en esta situación la boca se cierra tanto, se cierra más que en la I, y produce esta sensación de una consonante que se acerca a esta I. Por eso se le denomina la semiconsonante de I. Hay otras. Por ejemplo, también la consonante de huevo. Ustedes, es el mismo caso que hielo. Ustedes saben cómo se escribe la palabra huevo, ¿no? Y por tanto, se parecería que la pronunciación de esta palabra sería esta, ¿no? Huevo. Pero si ustedes intentan pronunciarlo de esa manera, se darán cuenta que es una pronunciación muy marcada, es decir, no es una pronunciación común. Nadie dice huevo, huevo. Decimos huevo, 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 como si hubiera una G antes de esa U. Pero evidentemente no es una G, porque no es la G de gato, por ejemplo. Gato, gato, gato. No decimos huevo, huevo. Tampoco decimos huevo. No decimos huevo, pero tampoco decimos huevo. Decimos huevo. Ese fonema que aparece al final de la palabra huevo es una semiconsonante. También es una aproximante, porque se cierra de tal manera que produce un cierre pronunciado, pero no para llegar, por ejemplo, a un fonema velar como la G de gato, pero tampoco se abre tanto como para llegar a una U, sino que es solamente un sonido intermedio entre esa U y ese fonema velar. De hecho, ese fonema de huevo se transcribe así, con una W, y se dice que es la semiconsonante de la U. Pero estos fonemas se denominan aproximantes. El siguiente tendríamos las consonantes nasales o los fonemas nasales, porque también aquí vamos a tener vocales nasales. Ocurren cuando la cavidad bucal, esto lo vimos en los videos anteriores, está cerrada. Ojo, aquí el cierre, como vimos en los videos anteriores,
puede producirse en muchos puntos de articulación. Ahorita vamos a llegar a esa parte. Se cierra la salida del aire por la cavidad oral y se abre la cavidad nasal para que el aire vaya hacia esa zona, ¿no? Entonces, el canal de las resonancias nasales queda abierta y esto permite que el aire fonador salga por esta zona, por la zona nasal. Como los ejemplos que tenemos en español serían la de mamá, y aquí ya nos podemos dar cuenta otra vez del punto de articulación diferente. Vean cómo en la el cierre se produce enfrente. En la de nene, el cierre está más bien producido como entre la lengua y los alvéolos. Niño, nene, 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 y el aire sale por la cavidad nasal. Pero en un ejemplo como bueno, es que en nuestra ñ también está ahí. Hay fonemas nasales en inglés como por ejemplo el fonema de sing, ¿no? La palabra que aparece, que tiene estas palabras que al final tienen estas consonantes que se pronuncian en un solo fonema. ¿Y qué es el fonema? Si ustedes se percatan y pronuncian ese fonema, o sea, la boca prácticamente está abierta, pero si ustedes se percatan, el cierre de la cavidad oral se da en la zona del velo del paladar, en la zona de atrás de la boca, y el aire sigue saliendo por la nariz. Pero el cierre se da en la parte de atrás, pero sigue siendo una vocal, una consonante nasal. Es decir, los puntos de articulación pueden ser diferentes, pero siguen siendo consonantes nasales, ¿sí? Esos serían los fonemas nasales. Luego vendrían los fonemas líquidos, que aquí vamos a tener dos clasificaciones. Los fonemas líquidos pueden ser laterales o pueden ser vibrantes. Se les denomina líquidos por justamente el tipo de sonidos, que producen. Ahorita vemos con los ejemplos. Los sonidos laterales van a ser cuando el aire fonador sale por los lados de la cavidad bucal. Aquí tenemos un fonema del español muy sencillo, la L. Si ustedes pronuncian la L, vean cómo inmediatamente el nombre de líquido hace referencia. Yo espero que ustedes lo estén haciendo porque es la mejor manera de aprender estos conceptos. Si ustedes pronuncian la ahí tienen ese sonido líquido. Incluso ustedes van a notar que pronunciando muchas veces este fonema, hay producción de saliva en la boca. Y si lo pronuncian varias veces, también se van a dar cuenta que este fonema, lo que ocurre es que la lengua toca una parte del paladar. Por ahora quedémonos con esa parte. Y al tocar esa parte del paladar, ahí es donde se produce el cierre de la obstrucción de la salida del aire. Pero el aire sigue saliendo por los lados de sus cachetes, vamos a decirlo así, o por el lado de sus mejillas. Por el lado de los pómulos va a salir el aire. El cierre está parcialmente en la zona central y el aire sigue saliendo por la zona lateral de su lengua. Por eso se denominan fonemas laterales, porque sale a un lado. Lo mismo va a ocurrir con un fonema como la y, 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 y. La lengua toca el paladar en la parte superior y el aire sale por los lados. La y, de yo, etc. Vamos a tener fonemas vibrantes, que es cuando se producen oclusiones muy breves de manera continua en una parte. Dan la sensación de vibración. Nosotros tenemos dos fonemas vibrantes en español. El fonema r, cuando ustedes pronuncian r, inmediatamente notan por qué se refiere a que es un fonema vibrante, porque la lengua vibra. Y estoy haciendo la vibración múltiple. El fonema r es de palabras como, por ejemplo, rosa, remo, rata, roca,
en esas palabras nosotros hacemos el fonema vibrante múltiple. Roca, rata, ramo, rosa, remo, etc. Pero nosotros también tenemos un fonema vibrante simple, que sería, por ejemplo, el de cantar, cantar, cantar. Ese fonema del final no es cantar, es cantar, cantar, cantar. Y ese fonema es un vibrante simple, porque hay menos vibraciones que en el otro, por eso se escucha más tenue, cantar. El fonema de trapo, por ejemplo, no decimos trapo, decimos trapo, trapo, no trapo, ¿sí? Tampoco decimos arata, arata, decimos rata. En este caso, en rata, el fonema es múltiple, rata, no decimos rata. Si dijéramos rata, tendríamos al final el fonema vibrante, al principio, perdón, el fonema vibrante simple. Y les digo, se les llama líquidas justo por esa sensación que generan, como de saliveo. No en todos los casos, pero en la mayoría hay esa sensación de saliveo en las consonantes líquidas, ¿vale? ¿Alguna pregunta con estos modos de articulación que acabamos de revisar? Africadas, aproximantes, nasales, líquidas. ¿O todo está claro? Hasta aquí todo bien. ¿Sí? ¿Las y los demás? Porque vamos a pasar a puntos de articulación y me interesa que esto quede clarísimo. Ok. Bueno, ahora entonces lo que vamos a ver son puntos de articulación. Ya vimos, modos de articulación se refiere a la manera en que se modifica la salida del aire. Y como les explicaba al principio de esta parte, está en estrecha relación con el punto de articulación. Se conoce como punto de articulación al lugar en donde se aproximan o se ponen en contacto dos órganos articulatorios. Lugar, podríamos decir punto, en donde se aproximan o se tocan dos órganos articulatorios. Es clarísimo el nombre, punto de articulación. Para producir la obstrucción o estrechamiento del conducto bucal que va a producir la modificación de la salida del aire fonador. Es, repito, lugar o punto en donde se aproximan o se ponen en contacto dos órganos articulatorios para producir la obstrucción o estrechamiento del conducto bucal. Podemos quitar lo demás, ¿no? Aunque hay como entre paréntesis, que esta obstrucción y este estrechamiento sería lo que produce el modo de articulación. Vamos por partes también. Aunque las vocales no tienen propiamente un punto de articulación, esto es muy fácil de deducir. Si nosotros decimos que las vocales se producen con una apertura total de la boca y que no hay obstrucción en la salida del aire, una de las cosas inmediatas que tendríamos que decir, bueno, es que entonces no hay punto de articulación. Y efectivamente, tal y como por ejemplo lo podemos notar en consonantes como la m, la p, la t, k, vemos que no existe no hay este toque de órganos, ¿no? No tenemos un toque de órganos en una vocal como la A, la E, la I, la O y la U. Entonces, podríamos decir, las vocales no tienen un punto de articulación como tal, efectivamente, pero digamos, en términos teóricos, para facilitar el análisis de este rasgo, se toma la posición de la lengua como un punto de articulación en las vocales. Entonces, las vocales, repito, no tienen un punto de articulación como tal, como lo estamos entendiendo en la definición, pero se toma la posición de la lengua como el punto de articulación de las vocales. Me imagino un poco para no meternos en más problemas de cómo definiríamos este rasgo, ¿no? Entonces, lo vamos a dejar en que el punto de articulación de las vocales se refiere a la posición de la lengua en la producción de una vocal, ¿vale? En este sentido, y de hecho aquí va a ser más restrictivo, porque aquí sí solamente, lo veremos también en el AFI, tendríamos 3 puntos de articulación en las vocales. Estos puntos de articulación pueden variar
muy levemente, de hecho hay muy pocas vocales que varían en este sentido, pero pueden variar, ¿no? Pueden estar entre, por ejemplo, entre anteriores y centrales, o entre centrales y posteriores. Pero como son muy pocas, no hay un término específico para este tipo de consonantes, perdón, para este tipo de vocales. Entonces, solamente se toman tres posiciones de la lengua para describir las vocales. Vamos a tener vocales anteriores, cuando la lengua se adelanta hacia la zona frontal de la cavidad bucal. Se le denomina zona anterior de la cavidad bucal, pero como es un concepto menos evidente, por eso le pongo zona frontal de la cavidad bucal, ¿no? Porque si ustedes, por ejemplo, pronuncian la I, se van a dar cuenta que sí, efectivamente la lengua se mueve muy poco y sube, pero también como que se adelanta un poco hacia enfrente. Ojo, se adelanta hacia enfrente, no se pega hacia el paladar ni nada, simplemente se adelanta. I, I, a diferencia de, por ejemplo, una O, ¿no? La I, la E también tiene un adelantamiento de la lengua, la E, y nuestra A es una vocal abierta, pero la lengua se adelanta. En las vocales abiertas es mucho más difícil de notar. Si exageramos el sonido, es muy notorio. Si hacemos una A y luego hacemos una A, nos vamos a dar cuenta que cuando hacemos una A, nuestra lengua está muy atrás, pero cuando hacemos una A, nuestra lengua está un poco más adelante. Es cuestión de grado y es cuestión de sensación. No tiene que ver con medición ni nada. Ustedes lo tienen que comenzar a sentir, ¿vale? Por eso era lo que les comentaba en el video que habíamos visto del documental. La única manera de comenzar a dominar la fonética en términos de práctica es primero perderle el miedo y la vergüenza, porque eso es lo que a veces causa muchos conflictos, y hacerlo, ¿no? Les voy a dar herramientas para que evidentemente ustedes tengan a la mano para practicar determinados sonidos, por ejemplo, bancos de sonidos que nos ayuden a escuchar los tonos y todo eso, pero es importante que ustedes lo vayan haciendo, ¿no? Para que sientan las diferencias. La fonética no es tanto, o sea, sí es importante que ustedes conozcan este mapa acústico, pero también para dominar todos estos conceptos es necesario sentirlos, ¿no? Literalmente sentirlos. Entonces, cuando tenemos una vocal como nuestra A, vamos a notar que la lengua, la parte posterior de la lengua está un poquito más hacia adelante cuando hacemos una A. Y esa diferencia es relevantísima, porque, por ejemplo, en el caso de nuestra A es una vocal anterior, pero, por ejemplo, en el caso del inglés o del francés, van a tener vocales posteriores como esta ¿sí? Que nosotros no tenemos. Entonces, vocales anteriores cuando la lengua se adelanta hacia la zona frontal de la cavidad bucal. Vocales centrales, cuando la lengua se posiciona en la zona central de la cavidad bucal, como por ejemplo en la En esa parte, la lengua ni se adelanta ni se atrasa, está en una posición de reposo. La abertura, vean cómo es una abertura media, la pero la lengua está en una posición de reposo total. No se adelanta ni se atrasa, queda en una posición neutral. Vocales posteriores, cuando la lengua se echa hacia la zona trasera de la cavidad bucal, se le denomina zona posterior. Recuerden el esquema que hemos visto, ¿no? Zonas anteriores, posteriores y centrales del paladar, etc. Pero vamos a dejar en la zona trasera de la cavidad bucal. Obviamente, aquí tienen que pensar su lengua no en el sentido de que la punta de la lengua se va a echar hacia atrás, porque les digo, eso es imposible en términos físicos. No se puede aventar la lengua hacia atrás y producir un fonema. Lo que se echa hacia la parte de atrás es la zona posterior de la lengua o la zona trasera de la lengua. Cuando ustedes pronuncian la vocal van a sentir cómo efectivamente la parte de atrás de la lengua es la que sube o la que se echa hacia atrás
en la parte posterior de la cavidad oral y la parte de enfrente baja, baja en extremo, porque justamente como la lengua se retrotrae hacia arriba, entonces la punta de la lengua tiene que bajar, porque la zona posterior de la lengua sube hacia hacia la faringe, hacia el velo del paladar. Como la U o, por ejemplo, la O, que sería la vocal abierta posterior de este fonema, la O, porque la lengua se echa hacia atrás. Estos son entonces los puntos de articulación de las vocales. Vean cómo les digo, hay estrecha relación. En las vocales se nota menos, lo vamos a ver más en las consonantes, pero en las vocales se nota menos la relación entre punto de articulación y modo de articulación, pero está ahí, ¿no? Claro, entre más abrimos la boca, más difícil va a ser echar la lengua hacia adelante, ¿no? Pero les digo, es más difícil comprender aquí la relación. ¿Quedó claro a qué me refiero con punto de articulación en las vocales? Sí, quedó claro. Sí. Las y los demás. ¿Clarísimo? Ojo, porque recuerden, todos estos conceptos son muchos. Los veremos también en el examen, ¿vale? Vendrán en el examen porque hay que comenzar a manejarlos. Entonces, por eso digo, ¿dudas? ¿Nada? Está claro por el momento. Está bien. Aquí es donde está el esquemita que yo les mostraba, ¿no? Hay que entender la lengua y el paladar como un órgano que podemos dividir en estas zonas, ¿no? Ya le vamos a llamar zona anterior a la zona de enfrente, le vamos a llamar zona media a esta zona, o zona central, dependiendo de la abertura, y zona posterior, ¿no? De estas zonas. Entonces, cuando tenemos vocales anteriores, la lengua se va a echar hacia la zona anterior de la boca. Cuando tenemos vocales centrales, la lengua va a quedar en una posición neutral porque no sube ni baja nada, sino que queda en una posición neutral. Y cuando tenemos vocales posteriores, la zona de la posterior de la lengua es la que se va a echar hacia la zona velar, como en la U, lo que les comentaba, ¿no? Y la apertura también tiene un poco que ver con estas partes, ¿no? Porque evidentemente dependiendo de qué zonas juntemos, pues se van a cerrar, o se va a cerrar o se va a abrir menos la boca, ¿no? Por ejemplo, si la lengua la aventamos hacia adelante, evidentemente va a haber un cierre. Etcétera, ¿vale? Ahora, según su punto de articulación, ahora vamos a ver el asunto de las consonantes. Según su punto de articulación, las consonantes pueden ser bilabiales, el primer punto de articulación, cuando los dos labios entran en contacto, como en el caso de la B, de la M y de la P. Y ahí lo notamos, los dos labios están en contacto. P. Vean cómo aquí vamos a tener un poco la misma situación que teníamos con los modos de articulación. En este caso, las tres consonantes son bilabiales, pero vamos a tener primero una bu, que sería una consonante oclusiva, porque se produce esta explosión del aire. Bu. Una consonante nasal, un modo de articulación nasal, porque los labios cierran el conducto oral y el aire se avienta hacia la zona nasal. Y luego, otra vez, una consonante oclusiva, pero que sigue siendo bilabial. La diferencia, por ejemplo, entre bu, aquí ya nos estamos metiendo con rasgos, ¿eh? La diferencia entre bu y pu, vean, porque las dos son bilabiales, las dos son oclusivas, está en el grado de sonoridad. En el caso de la consonante bu, si ustedes ponen su mano aquí, van a notar vibración. Bu. Y en el caso de la pu, no van a notar vibración. Pu. En el caso de la primer consonante, aquí van a vibrar las cuerdas vocales y aquí no.
Ese es el único rasgo diferenciador entre estas dos, ¿vale? Vean cómo en español este rasgo va a ser muy relevante. Luego tendremos consonantes labiodentales, cuando el labio inferior toca los dientes superiores. Ejemplo, fu, fu, de familia. Nosotros tenemos solamente ese fonema, fu, no recuerdo ahorita si tenemos otro labiodental, fu, no. Y el v, que para nosotros es complicado porque nosotros no lo tenemos, lo van a encontrar en francés y en inglés, pero que está ahí. El labio inferior va a tocar los dientes superiores. Fu, 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 fu y vu, vu, vu. Si ustedes se dan cuenta, vamos a tener el mismo caso que teníamos como con B y P o B y P. Porque aquí estos dos fonemas son labiodentales. Ya habíamos visto también en estas partes que además los dos eran fricativos. Fu y vu, fu y vu. Los dos son fricativos y los dos son labiodentales. ¿Cuál es la diferencia? Nuevamente la vibración en las cuerdas vocales. Rasgo sonoro o sordo. El fonema fricativo labiodental sordo es el fu de familia. Fu. Si ustedes tocan no va a haber vibración de cuerdas vocales. Fu, 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 fu. Y el otro fonema que nosotros no lo tenemos en español es el fonema sonoro. Hay vibración de cuerdas vocales. Va a haber vibración en cuerdas vocales, sordo y sonoro, ¿vale? Pero siguen siendo labiodentales fricativos. Labios inferiores tocan dientes superiores. Fonemas dentales, cuando el ápice de la lengua o la punta de la lengua se apoya en la parte posterior de los dientes superiores. Vean cómo, ahora que estamos viendo esto, vean cómo aquí sí se nota muy bien el punto de articulación. Aquí sí podemos decir, mira, este órgano se toca con este otro, a diferencia de las vocales en donde no tenemos esto, ¿no? La lengua no toca nada. Simplemente se acomoda hacia una zona u otra. Pero en el caso de las consonantes sí podemos decir, ah, mira, este órgano toca este otro. Este es punto de articulación. Cuando el ápice de la lengua se apoya en la parte posterior de los dientes superiores, como por ejemplo en el fonema español, nosotros en el español latinoamericano no tenemos este fonema, pero sí lo tenemos en el peninsular de España, ¿no? Za, de zapata. Za, za. El ápice de la lengua, la punta de la lengua, se va a apoyar en los dientes superiores, justamente en el borde de los dientes superiores. Za, 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 za. Nuestro fonema D, por ejemplo, es un fonema dental, porque cuando decimos dedo, 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 de, ustedes se pueden dar cuenta cómo la lengua toca la parte posterior o la parte trasera de los dientes. Dedo, diente, dato. Nuestro fonema es un fonema dental. Y luego también la N, ¿no? La na, de nene. Se apoya en los dientes. Vamos a tener los fonemas alveolares, cuando el ápice de la lengua se pone en contacto con los alvéolos. Ustedes ya conocen los alvéolos, el bordecito que está detrás de los dientes. En inglés, por ejemplo, este fonema que para nosotros es dental, el D de dedo, en inglés es un alveolar. Ellos dicen they. ¿Sí? ¿Me acuerdo? They. Nosotros, nuestro fonema es un dental y nosotros por eso decimos they, cuando la pronunciación correcta sería day, today, ¿sí? Cosas más o menos así. También con la T, por ejemplo, nuestra T es una T dental de tiempo, pero para ellos es una T alveolar, ¿no? Por ejemplo, time. No dicen time, dicen time. Y ese fonema se consigue poniendo el ápice de la lengua en los alvéolos. Time.
También su fonema R es un fonema, o su fonema vibrante, vamos a decirlo así, es un fonema alveolar, porque ellos, nuestro fonema alveolar es el vibrante múltiple y el simple, ¿no? Como el ra de ramo, rata, remo. Si ustedes pronuncian ese fonema, se van a dar cuenta que también la punta de la lengua, la vibración ocurre cuando la punta de la lengua toca los alvéolos. Rrr, rrr, rrr. La vibración ocurre en esa zona, en ese borde duro que tenemos después de los dientes. En inglés estos sonidos son alveolares, el T, el T, el D, el no, también es un fonema alveolar, no. Del mismo modo que su fonema vibrante, su fonema vibrante simple, como por ejemplo red. Lo vamos a ver más detenidamente cuando lleguemos a esta presentación porque es un fonema diferente al del español, ¿vale? Incluso en términos de, a veces se dice que es vibrante, pero en otros casos se dice que es retroflejo. Entonces vamos a meternos ahorita, cuando lleguemos a esta presentación, en esos conceptos, ¿vale? Pero ahorita es importante entender estos puntos de articulación. Después vendrían los fonemas postalveolares, cuando el ápice de la lengua se pone en contacto con el límite de los alvéolos y el paladar. Por eso les digo, es muy importante que se familiaricen con la zona de arriba de la boca. Si ustedes pasan su lengua, van a ver que tocan los alvéolos y luego, antes de llegar al paladar, hay un bordecito que sube. El bordecito es el límite postalveolar. Y es ahí donde se producen fonemas como la sh de shi, la sh, o fonemas como la de jam. Ese fonema es un fonema postalveolar que se produce cuando la punta de la lengua se pone en contacto con el límite entre los alvéolos y el paladar. Sh, eso es diferente a s, sh, de shi. Ese fonema sería el postalveolar. Después tendríamos fonemas retroflejos, que también se van a articular en la zona postalveolar, solo que su característica es que la lengua se va a enrollar hacia esa zona. Este es un sonido que no tenemos en ninguna de las lenguas que ustedes están estudiando, pero pues es un modo de articulación que vamos a ver en la tabla, punto de articulación que vamos a ver en la tabla y por eso es importante verlo. En chino tenemos este tipo de fonemas. Por ejemplo, el fonema sh. Para producir este fonema, sh, vean cómo se parece mucho al fonema de shi. Pero en lugar de que la lengua, porque si ustedes pronuncian shi, se van a dar cuenta que la lengua toca, pero queda plana. El otro fonema se produce enrollando la lengua hacia atrás. También se puede pronunciar, en lugar de producir el fonema y, se puede pronunciar ese fonema y de jam como retroflejo. Enrollando la lengua hacia la parte postalveolar de la boca. Esa es la diferencia entre los postalveolares y los retroflejos. En los postalveolares, la lengua normalita sube el ápice hacia la parte postalveolar. En los retroflejos, la lengua se enrolla hacia atrás. Sh, j, a diferencia de sh, j, ¿sí? ¿Alguna duda con estos puntos de articulación? Vamos apenas en la zona alveolar, postalveolar. ¿Dudas? Porque terminamos con esto de los modos de articulación. Puntos de articulación. Ok. Los siguientes van a ser los fonemas palatales. Cuando el dorso de la lengua se pone sobre el paladar duro, como en el caso de la ch. Si ustedes hacen la ch, se van a dar cuenta que el momento oclusivo y el momento fricativo
se da por el dorso de la lengua. Regresemos a la imagen y vemos dónde está el dorso de la lengua. Dorso de la lengua, la parte media de la lengua. El dorso va a subir hacia el paladar duro. Ch, 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 de cheto. Si ustedes pronuncian esa consonante, se van a dar cuenta que eso es lo que ocurre. El dorso de la lengua sube hacia el paladar duro. Sonidos velares. Aquí en palatal tenemos a tener sonidos palatales, pospalatales, prepalatales, etcétera, pero no nos vamos a meter en eso porque ya tiene que ver con en qué punto del paladar se pone la lengua. Lo veremos cuando lleguemos a la tabla. Pero de manera global, el dorso de la lengua sube hacia el paladar en los fonemas palatales. Luego tendríamos los fonemas velares, cuando el dorso de la lengua se pone en contacto con el paladar blando, que aquí en realidad sería la parte posterior de la lengua se pone en contacto con el velo del paladar. Esta zona de aquí. Esta de aquí. Velo del paladar. Por ejemplo, en nuestro caso en el español tenemos fonemas como la k, g, de Juan, g de Juan, g, g, k. Si ustedes se dan cuenta, los puntos de articulación ocurren en el velo. Son fonemas diferentes, ¿no? Por ejemplo, el k y el g son fonemas oclusivos y el fonema g es un fonema fricativo. El fonema de Juan, ju, fonema fricativo, pero que se articula en la zona velar. La parte posterior de la lengua se pega al velo. El fonema k y el fonema g, fonemas velares, porque la parte posterior se pega a la zona velar. Aquí los dos son oclusivos. La diferencia un poco con los fonemas que vimos anteriormente, el B y el P, por ejemplo, o el FU y el VU, es la misma aquí. Este fonema es un fonema sordo y este fonema es un fonema sonoro. Si pronunciamos K, nos vamos a dar cuenta que no hay vibración de cuerdas vocales. Si pronunciamos G, nos vamos a dar cuenta que hay vibración de cuerdas vocales. Entonces, entre K y G, la diferencia es de sonoridad. Por eso el rasgo sonoro sordo no es inútil, lo vamos a estar trabajando también, ¿vale? Vamos a tener después también fonemas uvulares, cuando la parte posterior de la lengua se coloca cerca o contra la úvula. Este fonema es uno que se suele encontrar en descripciones del francés. Es un fonema que ya ha entrado en desuso en francés porque en realidad el fonema del francés es un fonema, si no me equivoco, velar. En la actualidad, el de París, ¿no? Pero es el fonema que más nos suena porque es el que nos dicen que hagamos. El fonema r, de ro. Ese fonema es un fonema uvular, ojo. Ese fonema no es un fonema que en la variante de París actual sea el fonema operativo, pero en su momento fue el fonema prevalente en el francés culto, el fonema r. En la actualidad ya no lo es, pero lo vamos a seguir tomando como referencia porque es el más común que no se puede encontrar en libros de texto. De hecho, es el que van a encontrar en la lectura. Después tenemos también fonemas faringios, cuando la raíz de la lengua, estos fonemas ya para nosotros son difíciles de articular porque nosotros no tenemos fonemas de esta naturaleza en español y si no, tampoco por suerte en inglés y en francés. La raíz de la lengua se coloca contra la faringe. La raíz de la lengua se coloca contra la faringe. Vamos a tener ejemplos como el del árabe que yo les comentaba, que es el fonema que tienen esta naturaleza faringea. La articulación está atrás, muy atrás, ¿vale? Ya para nosotros como hablantes del español, si no hemos practicado este tipo de sonidos, son complicadísimos. Luego el epiglotal, pues peor tantito, ¿no? Cuando los pliegues ariepiglóticos se colocan contra la epiglotis. O sea, prácticamente ya están, si recuerdan la imagen que habíamos visto del aparato fonador, recordarán que la epiglotis es esta parte que choca, o más bien que baja cuando
cuando ingerimos alimentos. Entonces, aquí lo que ocurre es que el fonema se articula en esa zona. Para mí son dificilísimos, pero es algo así como porque ya están en la zona de la epiglotis, por ejemplo, ¿no? Y luego tendríamos al final fonemas glotales. De esos sí tenemos, no, en español no lo tenemos. En inglés, por ejemplo, el fonema de he, la ese es un fonema glotal. Recuerden, se produce en la glotis. La glotis es la abertura que tenemos en medio de las cuerdas vocales, cuando se articula el sonido desde las cuerdas vocales, como en el caso de la... También este tiene... No, déjenme ver en la tabla. Sí, también tiene su par sonoro. Ahí tienen que vibrar las cuerdas vocales. Sería algo así como... algo más o menos me ocurre así, ¿no? Porque ya está en esa zona que nosotros tampoco tenemos ese fonema. Lo encontramos en inglés, pero en francés tampoco existe. En inglés solamente en las palabras de he, que tendríamos ese fonema glotal. Solamente sale el aire pero si se dan cuenta y tocan, no hay vibración de cuerdas vocales, es una consonante plena, ¿no? ¿Vale? Y un poco les ponía yo este esquema porque es muy importante hacernos a la idea, lo vamos a revisar también en la siguiente sesión, vamos a recuperar estos conceptos, que vean, yo les estoy dando un orden de puntos de articulación. El modo de articulación ya es más difícil porque incluso en el AFI no hay orden porque no hay una manera de ordenar eso, pero el punto de articulación sí. Del punto de articulación nosotros hemos ido de los labios, de la zona de los labios, hacia la zona de la glotis, ¿no? Hemos pasado fonemas bilabiales, fonemas labiodentales, fonemas dentales, fonemas alveolares, fonemas postalveolares, fonemas palatales, fonemas velares, fonemas uvulares, fonemas faringeos, fonemas epiglotales y fonemas glotales. Es decir, hemos seguido un orden en términos de cómo está estructurado el aparato fonador. El alfabeto fonético internacional también está ordenado de acuerdo a esta situación. Lo vamos a ver cuando lleguemos a la tabla. Comienza por fonemas dentales, fonemas labiodentales, fonemas bilabiales, labiales, labiodentales, dentales, alveolares, palatales, velares, uvulares, faringeos, etc. Es decir, también tiene este orden. Por eso es que si uno aprende a manejar la tabla, claro, ya con las herramientas actuales es muy bueno apoyarse en bancos de sonidos y todo eso, pero la idea de la tabla originalmente era que no necesitaras de escuchar el sonido para poder articularlo, porque la tabla está creada para representar este tipo de situaciones, el orden de los fonemas, por ejemplo, en términos de cómo se articulan. También las vocales, vamos a ver que el trapecio vocálico, que así se denomina, es una representación muy esquemática de la boca, ¿sí? De cómo se abre o se cierra la boca, o de cómo se adelanta o se atrasa la lengua en el AFI, ¿vale? Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí con lo que hemos visto? Rasgo, posición, sordo sonoro, modo de articulación, punto de articulación. ¿Dudas, comentarios, situaciones particulares? ¿Nada? La última diapositiva es esta, ¿no? La del cuadrito este. No sé si quieras ver esta. Ok, vale. Bueno, entonces si ya no tienen dudas, lo vamos a dejar hasta aquí. Hacemos repaso a la siguiente clase y ya vamos a comenzar ahora sí a discutir cómo funciona el fonema al interior de un sistema fonológico. Porque todos estos rasgos, vean un poco como lo que trabajábamos con los cuadritos y traté un poco de explicarlo en esta parte. Vean cómo hay fonemas que comparten rasgos y esos mismos fonemas difieren por uno
2 o hasta más rasgos, ¿vale? Y eso es la base para trabajar con los fonemas al interior de un sistema fonológico. ¿Qué rasgos son distintivos? ¿Qué rasgos son no distintivos? Y además un poco la discusión que hacía el autor en la lectura anterior, ¿qué rasgos son pertinentes para una lengua? Que recuerden lo que él decía, rasgo distintivo no es lo mismo que rasgo pertinente. ¿Qué rasgos son pertinentes para una lengua y qué rasgos no lo son? ¿Vale? Entonces lo dejamos hasta aquí. Sigan con la lectura. Si mañana terminamos correctamente ya con esto, haremos la revisión de la lectura que están haciendo ahorita. Se supone que era para hoy, si no me equivoco, o para la semana pasada, pero les estoy dando chance hasta que acabemos esta presentación, ¿vale? Todavía, yo creo que va a ser igual a lo mejor un cuestionario, ¿vale? Para que sea también un entregable, porque ahorita es más, como es pura teoría, es más difícil hacer entregables. Pero lo vamos checando, ¿no? Yo creo que a lo mejor sí va a volver a hacer un cuestionario, entonces por favor no dejen de leer la segunda lectura, porque además es una revisión de todos estos conceptos que ustedes están viendo aquí, ¿vale? Bueno, chicos, entonces si ya, chicos, chicas, si ya no hay ninguna pregunta, nos vemos el martes. Sí, ¿no? Nos toca el martes. Vale, entonces nos vemos el martes, repasen, estudien y nos vemos en la siguiente semana, ¿vale? Que tengan bonito fin de semana.